Bienvenidos al avance del capítulo 57 de la telenovela Tan cerca de ti. Facundo continuó riéndose sin ningún intento de disimularlo. Divertido por la situación, comentó ante sus hijos que la aparición del padre Nicolás había resultado de lo más graciosa. Eleazar, cansado de sus burlas, le pidió que dejara el tema de una vez. Además, le recordó que tenía suerte de que Nicolás fuera sacerdote porque estaba convencido de que por esa razón no intentaría quitarle a su madre. Aquellas palabras hicieron que Facundo guardara silencio por unos instantes. Sin embargo, su expresión dejó claro que todavía no descartaba del todo esa posibilidad. Al notar el cambio, Eleazar le preguntó por qué había dejado de reírse si hacía apenas unos segundos todo le parecía tan divertido. Mientras tanto, Claudia se acercó al padre Nicolás y le confesó que durante mucho tiempo había deseado saber quién era su padre. Nicolás le respondió con total sinceridad que desconocía su existencia hasta el día en que ella se puso en contacto con él. Le aseguró que desde aquel momento jamás dejó de pensar en ella y que siempre la había tenido presente en sus oraciones. También le confesó que de haber sabido antes que tenía una hija habría estado a su lado y al de Lorena desde el principio. Aquellas palabras resultaron demasiado intensas para Claudia, incapaz de procesar tantas emociones al mismo tiempo. Decidió marcharse. Lorena intentó detenerla, pero el padre Nicolás se lo impidió. Con calma le explicó que la joven necesitaba tiempo para asimilar todo lo que acababa de descubrir y que lo mejor era dejarla sola por un momento. Después dirigió su atención hacia Lorena y le preguntó por qué nunca le había contado que tenía una hija. Lorena respondió que cuando intentó hacerlo descubrió que él ya había ingresado al sacerdocio y entendió que su vida había tomado un rumbo completamente diferente. Nicolás le explicó entonces que sus padres siempre habían deseado que se convirtiera en sacerdote. Sin embargo, durante mucho tiempo él no compartió ese deseo porque lo único que quería era construir una vida junto a ella. Le confesó que en medio de todas las dudas y conflictos que atravesaba en aquella época, entró en una iglesia buscando tranquilidad. Fue allí donde experimentó una sensación que nunca antes había conocido y donde sintió por primera vez que realmente pertenecía a un lugar. Con tristeza, Lorena quiso saber si aquello significaba que nunca la había amado de verdad. Nicolás negó esa idea de inmediato y le aseguró que había sido exactamente lo contrario. Le confesó que la amó profundamente y que durante mucho tiempo ocupó cada pensamiento y cada sentimiento de su corazón. Lorena entonces le preguntó si había logrado encontrar paz consigo mismo después de tomar aquella decisión. Nicolás respondió que sí, porque con el paso de los años aprendió a perdonar y a perdonarse gracias a las enseñanzas que encontró en su fe. Aún así, Lorena no pudo ocultar la frustración que llevaba acumulada durante años y quiso saber por qué se había marchado sin darle ninguna explicación. Nicolás mantuvo la calma y devolvió la pregunta a ella. Quiso saber por qué ella tampoco le dijo que estaba embarazada y que el hijo que esperaba era suyo. Por otra parte, Verónica recibió una llamada de su madre. Apenas contestó, le preguntó si habían conseguido noticias sobre Aurelio. Al otro lado de la línea, Chelo le respondió con evidente tristeza que se encontraba en la clínica acompañada por Nayeli. Luego le comunicó la noticia que tanto temía escuchar. Aurelio había sufrido un infarto y estaba siendo atendido de urgencia. Al mismo tiempo, Lorena le explicó al padre Nicolás que cuando descubrió que estaba embarazada intentó encontrarlo por todos los medios posibles, pero nunca logró dar con su paradero. Aquella confesión entristeció profundamente al sacerdote, quien lamentó no haber estado presente durante todos esos años. Con evidente arrepentimiento, le pidió que le dejara un número de contacto y le transmitiera a Claudia que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para asimilar la situación. También le hizo saber que cuando ella quisiera hablar con él o escuchar lo que tenía que decirle, siempre tendría las puertas abiertas. Mientras tanto, Verónica recibió la noticia sobre el estado de Aurelio y, aterrada, le preguntó a Chelo si su padre seguía con vida. Sin dejar de llorar, Chelo le respondió que no estaba segura, pues durante el traslado en ambulancia su corazón se había detenido. La noticia dejó a Verónica completamente impactada. Sin perder un segundo anunció que iría al hospital de inmediato y cortó la llamada para dirigirse al lugar. Por otra parte, Valeria compartía con Joaquín los avances de la antinota que estaba preparando para defender la memoria de su padre. Le explicó que su intención era demostrar que Luis no era la persona que muchos estaban describiendo tras la publicación de aquel artículo. Joaquín consideró que la iniciativa era acertada y la animó a seguir adelante. Valeria le contó además que Consuelo la había ayudado mucho con la redacción y que estaba muy satisfecha con el resultado. Joaquín tomó el documento para leerlo y descubrió que también aparecía mencionado en el texto
Sorprendido quiso saber el motivo. Valeria le explicó que lo había incluido porque después de la muerte de su padre él había permanecido a su lado y al de sus hermanos, haciéndose cargo de ellos y acompañándolos en todo momento sin abandonarlos jamás. Aquellas palabras conmovieron profundamente a Joaquín. Agradecido por el reconocimiento, abrazó a Valeria con cariño. Más tarde Joaquín vio a Consuelo caminar apresuradamente y le preguntó qué ocurría. Verónica, que seguía haciéndose pasar por ella, le explicó que debía ir al hospital porque acababa de enterarse de que su padre había sufrido un infarto y necesitaba verlo cuanto antes. La noticia preocupó a Joaquín, quien se ofreció a llevarla en su automóvil. Sin embargo, ella rechazó la propuesta y aseguró que podía llegar por su cuenta tomando un taxi. Joaquín insistió en ayudarla, pero en ese momento apareció Cassandra y le preguntó por qué se mostraba tan pendiente de la empleada. Molesto por la interrupción, Joaquín le pidió que no se entrometiera. Le explicó que Consuelo acababa de recibir una noticia muy grave sobre la salud de su padre y que únicamente estaba intentando ayudarla. Cuando volvió la vista para seguir hablando con ella, descubrió que ya se había marchado. Aquello lo irritó todavía más, pues sintió que la intervención de Cassandra le había impedido brindarle el apoyo que necesitaba. Minutos después, Verónica llegó al hospital y buscó de inmediato a su madre para preguntar por Aurelio. Antes de que Chelo pudiera responder, fue Nayeli quien le informó que los médicos habían logrado estabilizarlo. Le explicó que se encontraba fuera de peligro inmediato, aunque permanecería ingresado en cuidados intensivos bajo observación constante. Al cabo de un rato también llegó el padre Nicolás, preocupado por conocer el estado de su hermano. Verónica le comunicó todo lo que sabían hasta ese momento. Poco después apareció un médico llamando a los familiares de Aurelio. El especialista les informó que el paciente seguía delicado, aunque permitiría que entraran a verlo por turnos. Verónica fue la primera en pasar a la habitación. Más tarde llegó Romina, quien no pudo contener la angustia al ver a su padre postrado en una cama de hospital y conectado a diversos equipos médicos. Cuando salió de la habitación, el padre Nicolás quiso saber cómo se encontraba Aurelio. Romina respondió que seguía estable, pero admitió que le resultaba muy difícil verlo en esas condiciones. Nicolás trató de tranquilizarla, recordándole que su hermano siempre había sido una persona fuerte y que todavía tenía posibilidades de recuperarse. Después les sugirió a todos que intentaran descansar un poco. También les pidió que acompañaran a Chelo y la ayudaran a sobrellevar la situación, ya que estaba visiblemente afectada por todo lo ocurrido. Siguiendo su consejo, Verónica y Romina se acercaron a Chelo para consolarla y convencerla de regresar a casa durante unas horas para recuperar fuerzas. Una vez que los demás se retiraron, el padre Nicolás entró solo en la habitación de Aurelio. Se acercó a la cama y observó a su hermano en silencio durante unos instantes. Luego comenzó a hablarle. Le contó que acababa de conocer a su hija y que aquel encuentro le había devuelto una felicidad que creía imposible recuperar. Le confesó que ahora deseaba construir una relación con ella y con Lorena, recuperar parte del tiempo perdido y compartir con ambas algo parecido a una familia. Sin embargo, también le dijo que para alcanzar esa felicidad necesitaba que él siguiera allí. Por eso le pidió que luchara, que encontrara fuerzas para salir adelante y que hiciera todo lo posible por recuperarse. Con la voz cargada de emoción, le rogó que no se rindiera y que despertara para seguir compartiendo la vida junto a quienes aún lo necesitaban. Mientras tanto, en la sala de espera del hospital, Romina le confesó a Verónica que se sentía profundamente culpable por el estado en que se encontraba Aurelio. No dejaba de pensar que de alguna manera ella había contribuido a que todo terminara así. Verónica intentó tranquilizarle y le aseguró que no había hecho nada malo. Sin embargo, Romina insistió en que durante mucho tiempo le habían pedido que guardara silencio y que aún así terminó enfrentando a su padre y revelándole todo. Según ella, aquella discusión había desencadenado una situación que ahora lo mantenía postrado a una cama de hospital. Verónica le pidió que dejara de verlo de esa forma. Le recordó que había tenido el valor de enfrentar una verdad que nadie más se había atrevido a cuestionar. Ni ella ni su madre habían sido capaces de confrontar a Aurelio de aquella manera. También le dijo que estaba convencida de que cuando él lograra recuperarse muchas cosas cambiarían y tendría la oportunidad de construir una relación familiar diferente. Romina, todavía angustiada, quiso saber qué ocurriría si su padre no lograba salir adelante. Verónica rechazó esa idea de inmediato y le aseguró que aún no había llegado el momento de despedirse de él. Convencida de que Aurelio sobreviviría, la animó a conservar la esperanza. Finalmente ambas se fundieron en un abrazo, encontrando consuelo mutuo en medio de la incertidumbre. Por otra parte, Chelo regresó a su casa y apenas cruzó la puerta comenzó a rezar con fervor. Entre lágrimas pidió a Dios que protegiera a Aurelio y le permitiera superar aquel momento tan delicado. En medio de sus plegarias, una persona cercana advirtió la intensidad de sus sentimientos y le preguntó directamente si estaba enamorada de él.
Chelo comprendió que ya no tenía sentido ocultarlo y admitió que siempre había sentido algo especial por Aurelio. Más tarde en el hospital el médico se acercó a Romina y Verónica para comunicarles una noticia alentadora. Aurelio había despertado. Aunque seguía bajo observación ya no podía recibir visitas. El doctor aclaró que solo una persona podía entrar a verlo en ese momento. Feliz por la noticia, Verónica le pidió a Romina que fuera ella quien entrara primero. Cuando Romina se encontró frente a su padre le pidió que luchara por recuperarse y que hiciera todo lo posible por mantenerse con vida. También le dijo que necesitaba que hablara con Verónica y que le pidiera perdón por todo lo ocurrido. Mientras tanto, Joaquín llegó inesperadamente al hospital. Al verlo aparecer, Verónica se sorprendió y quiso saber qué hacía allí. Joaquín le respondió que no había ido a incomodarla, sino a apoyarla a interesarse por el estado de salud de su padre. La emoción terminó venciendo a Verónica, que rompió en llanto. Joaquín la abrazó y trató de darle ánimo, asegurándole que todo acabaría mejorando. Dentro de la habitación, Aurelio reaccionó con ironía cuando escuchó que Romina quería que se reconciliara con Verónica. Romina le confirmó que hablaba en serio y le explicó que, después de ella, entraría a verlo. Por eso le pidió que aprovechara la oportunidad para hablar con ella. Aurelio no mostró ninguna intención de cambiar de postura. Le pidió a Romina que se marchara porque no quería recibir a nadie más. Ella salió de la habitación, pero al llegar a la sala de espera se encontró con Verónica abrazada a Joaquín. La escena hizo cambiar de dirección y regresar junto a su padre. Aurelio se sorprendió al verla entrar nuevamente y quiso saber qué había ocurrido. Romina le explicó que no quería marcharse estando distanciada de él. Le pidió una vez más que intentaran arreglar sus diferencias y que hiciera el esfuerzo necesario para recuperarse. Aún así, Aurelio insistió en que lo dejara descansar. La joven entonces le suplicó que no la abandonara. Le recordó que ya había perdido a su madre y que no estaba preparada para perder también a su padre. Aquellas palabras reflejaban el miedo que llevaba acumulando desde que lo vio tendido en aquella cama. Por otro lado, Joaquín regresó a casa entrada la noche. Entró con cuidado para no despertar a nadie, pero Cassandra lo estaba esperando. Llevaba horas aguardando su regreso y no tardó en preguntarle dónde había estado. Joaquín le explicó que había ido a la clínica para acompañar a Consuelo durante la crisis de salud de su padre. Cassandra no ocultó su malestar y le reprochó que últimamente parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Joaquín respondió que habría actuado igual con cualquier empleado que estuviera atravesando una situación semejante. Sin embargo, Cassandra no le creyó y aseguró que era evidente que sentía algo más por Consuelo. Ante aquellas palabras, Joaquín le pidió perdón y le dijo que deseaba que pudiera comprenderlo, aunque evitó profundizar más en la conversación. A la mañana siguiente, el médico informó a Romina y Verónica que Aurelio había evolucionado favorablemente durante la noche. Les comunicó que podían visitarlo nuevamente, aunque manteniendo la norma de una sola persona por turno. En ese momento, Verónica vio llegar a Facundo y le pidió a Romina que entrara primero a ver a su padre. Una vez se quedaron a solas, Facundo le reclamó no haberle informado que Aurelio había sufrido un infarto. Verónica, agotada por la presión constante a la que la sometía, respondió que ya no soportaba más aquella situación. Le reprochó sus chantajes, sus exigencias y la forma en que siempre intentaba controlarla. Finalmente le comunicó que había decidido separarse de él. Facundo reaccionó con una mezcla de incredulidad y burla. Le preguntó si realmente estaba hablando en serio y si de verdad pensaba poner fin a la relación. Verónica mantuvo la firmeza, aunque en el fondo seguía temiendo que él utilizara su secreto para perjudicarla. Aún así decidió no retroceder. Facundo comprendió que la situación era más seria de lo que imaginaba, por eso intentó suavizar el momento y le sugirió que descansara y reflexionara antes de tomar una decisión definitiva. Pero Verónica ya tenía las cosas claras. Le respondió que no necesitaba pensar nada más porque estaba convencida de que no quería seguir compartiendo su vida con alguien como él. También le dejó claro que si deseaba revelar el secreto que llevaba guardando durante tanto tiempo podía hacerlo. Según ella, si ese era el precio que debía pagar para librarse de aquella relación, estaba dispuesta a asumirlo sin echarse atrás. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.